Mis estimados amigos invisibles, bienvenidos nuevamente al podcast Seguridad y Salud según Alexander Briceño. Hoy, como parte de este ciclo de entrevistas, tengo otro invitado especial, Helio Pimentel. Pero ¿quién más que Helio Pimentel para que nos diga quién es él? Helio. Saludos, Alexander. En primer lugar, gracias por la invitación a tu podcast Seguridad y Salud según Alexander. Y bueno, siempre felicitarte porque estás innovando y haciendo cosas disruptivas en seguridad y salud laboral. Helio Pimentel, bueno, es una persona que nació en Caracas y en el año 2000 ingresé al Cuerpo de Bomberos de la Universidad Central de Venezuela y en esa casa de estudios entré a estudiar Ingeniería Eléctrica Mención Comunicaciones. Sin embargo, por el hecho de meterme en los bomberos y dedicarme tanto a ese mundo, abandoné los estudios en la parte de ingeniería y me dediqué a estudiar seguridad. Eso lo hice como profesión y lo he engranado o he hecho sinergia entre mi profesión bomberil y la parte de seguridad y salud en el trabajo, en la cual soy docente universitario incluso. En la parte de emergencias he tenido también oportunidad de dar formación, soy instructor de la Universidad de Texas y bueno, he dictado formación o cursos para bomberos en la parte de emergencias, desastres, en diferentes países de Latinoamérica como Argentina, Chile, Guatemala y mucho en México. Y por supuesto aquí en nuestro país Venezuela. Excelente, Helio. Tú como uno de los mejores especialistas en lo que es hazmado, materiales peligrosos aquí en Venezuela, ¿cómo ves tú el panorama actual del COVID-19 y el impacto que representa esta pandemia y a su vez en lo que son riesgos biológicos que están presentes en todos los procesos? ¿Cómo lo ves tú actualmente? Bueno, como ya bien es sabido por la población, tenemos actualmente en marzo de 2020 una pandemia que se origina a finales del año 2019 en China y que incluso China dijo ya haberla superado. Ahora llega a Latinoamérica y los diferentes estados han tomado diferentes medidas. En el caso venezolano que estamos en cuarentena, bueno, esto significa un cambio de paradigmas y unos reajustes de los procesos. Como tú bien mencionas, los peligros biológicos están presentes en muchos procesos productivos, bien sea porque son inertes al proceso productivo o porque de alguna manera u otra vienen de afuera. Los peligros biológicos están en todos lados. Tenemos virus, bacterias, hongos, riquezas. De hecho, sin hablar de las pestes antiguas, podríamos mencionar que contemporáneamente tenemos casos como la gripe aviar o la gripe porcina, el H1N1, el ébola y en esta actualidad uno de los coronavirus, el COVID-19 que está generando esta pandemia. Yo creo que una de las cosas importantes que esto debe sentar como, digamos que precedente desde el punto de vista de seguridad y salud laboral es que cuando hacemos las identificaciones de los peligros para hacer esa matriz de hiper o de evaluación de identificación de peligros y evaluación de riesgos en las organizaciones, debemos identificar como amenaza el tema del peligro biológico, sobre todo cuando no forma parte del proceso productivo, porque muchas veces cuando el peligro biológico forma parte del proceso productivo, como puede ser en una empresa donde manejen residuos o desechos biológicos, en un hospital o algo por el estilo, quizás eso está a la vista, pero cuando es un proceso productivo que nada tiene que ver con algo inherente a peligro biológico, lo dejamos a un lado. Yo creo que ese es uno de los primeros paradigmas que va a cambiar y entender además la necesidad del teletrabajo, del trabajo a distancia, y de cómo eso puede modificar la industria y los nuevos peligros que eso puede generar desde el punto de vista de lo que es el trabajo en el hogar. No, yo veo eso así también, o sea, se van a romper muchos paradigmas de la seguridad porque van a cambiar muchas cosas. Ahora bien, Helio, en cuanto a los equipos de protección personal, sabemos que hay una escasez global. Yo asumo parte de la responsabilidad por la gente que hace prevención porque no se preocupó de manejar stock suficiente. Yo personalmente cuando manejo stock de equipo de protección personalmente manejo un mínimo de 2 años en mi almacén y en mi inventario, o sea, en mis manos. ¿Por qué? Porque yo no sé qué me va a faltar y qué voy a necesitar y también va a depender de la cantidad de personal que manejo. Pero en cuanto a los equipos de protección personal, ¿cómo ves tú las recomendaciones? Y una pregunta adicional, ¿cómo ves tú la situación acá en Venezuela, que estamos acá? Fíjate la particularidad bien interesante que anoche veía un reportaje de BBC
en el cual hay un video donde hablan sobre el uso de la mascarilla, que bastante se ha dicho que la Organización Mundial de la Salud únicamente recomienda la mascarilla para personas enfermas, personas sintomáticas o con sospecha de contagio del COVID. Sin embargo, la recomendación que al final este video da del BBC en su investigación es que sí es bueno, sí es recomendable como medida de profilaxis y de salud pública. Sin embargo, la OMS no se atreve a hacer esa recomendación precisamente para evitar fomentar la escasez o el desabastecimiento. Es un tema mundial, es un tema global que los principales proveedores tienen sus inventarios muy bajos. Y como tú dices, yo creo que lo importante es que como organización uno entienda que este tipo de situaciones pueden ocurrir. Entonces, lo que hablábamos en la segmento anterior, la necesidad de identificar el peligro. Una vez que tú identificas el peligro, existe una potencial amenaza de pandemia, de epidemia, bueno, entonces tú haces tus análisis de cuál debe ser tu inventario para tu grupo de trabajadores, para las personas que en caso de alguna pandemia o epidemia tengan que hacer desinfección y cosas por el estilo. Te comento que no es solo un caso venezolano, tenemos aliados, amigos y profesionales en todo el mundo. Hay una doctora médico internista que trabaja en Colombia y anoche en un grupo preguntaba que cómo podía ser la desinfección del traje Tyvek, cuando el traje tipo Tyvek es un traje desechable que se usa una vez y se bota. Y un amigo que es bombero y también es médico en Orlando, Florida, él le responde: considérate afortunada, acá ni siquiera tenemos ese lujo, únicamente estamos utilizando batas. Desde este punto de vista, bueno, cada organización, independientemente de que sea un hospital, una clínica, una empresa, organismos de emergencia, debe reevaluar precisamente cuáles deben ser sus stocks en inventario de equipos de protección personal, cuáles son los equipos de protección personal necesarios para cada uno de los tipos de potenciales amenazas. Y bueno, lamentablemente también terminamos cayendo en las improvisaciones. Yo creo que las improvisaciones, siempre y cuando se hagan con algún sentido técnico y siguiendo las recomendaciones científicas, pueden servir. Hay algunos países que han hecho ya en tan poco tiempo, incluso países de Latinoamérica, normativa de cómo elaborar mascarillas con tela. Entonces ellos dicen cuáles son las telas adecuadas, cuáles son los tipos de cortes y cosas por el estilo. Quizás esta podría ser una solución. Y otra de las cosas es que los estados tienen que entender, y evidentemente la empresa privada, que en este tipo de situaciones debe haber como medida de contingencia, pues muchas empresas dedicarse a la fabricación de este tipo de implementos. Incluso si tú eres un fabricante grande, buscar empresas pequeñas que puedan hacer tipo maquila y puedan fabricarte tus productos por estos tiempos de contingencia. Porque sin mentirte, los fabricantes están hablando de hasta 6 meses de entrega de algunos equipos de protección personal. ¿Qué hacemos de aquí a 6 meses si la emergencia la tenemos ahorita? Es correcto, pero esa parte viene ya al otro tema que iba a tratar contigo, de los planes de contingencia. Como hablamos al principio, hablando del riesgo, el peligro biológico, mucha gente no tomó en sus planes de contingencia y de continuidad de negocio, que yo siempre me gusta unirlo porque una cosa va amarrada a la otra. Pues si tú quieres que tu negocio continúe, tienes que tener todas las contingencias cubiertas. No planteaste este escenario en ese plan o programa de contingencia o de continuidad de negocio. ¿Cómo ves tú esa parte de lo que tiene que ver con la continuidad de los negocios de las empresas? Bueno, fíjate algo. Yo después de como 5 o 6 años trabajando en la parte de seguridad y salud laboral, entendí algo importante. Cuando uno se enamora de la seguridad y salud en el trabajo, uno piensa únicamente desde esa óptica y digamos que se divorcia de la productividad, de la continuidad del negocio, de la importancia del negocio en algunos casos. Y cuando empiezas a darte cuenta de realidades y ves que el de producción, entonces se divorcia de la parte de seguridad y piensa únicamente en producción, y así cada quien tiene como una especie de gringolas y está únicamente enfocado en su fortaleza o en su sector. Sin embargo, la tendencia global es que la prioridad siempre va a ser el negocio. Lo que pasa es que subyacente o detrás del negocio
está que ese negocio se haga con premisas fundamentales como es calidad, gestión ambiental y por supuesto que seguridad y salud en el trabajo. Por eso coincido totalmente contigo con el planteamiento que del enfoque de que el plan de emergencia o el plan de contingencias o los planes, como lo maneja la organización, están estrechamente relacionados y en amplia sinergia con lo que es el plan de continuidad del negocio. De hecho, en organizaciones en las cuales tengo oportunidad de trabajar y de asesorar, incluso algunas transnacionales, una de las cosas claves o fundamentales que hemos identificado son los niveles de contingencia. Porque tener claro cuál es el nivel de contingencia precisamente te va a decir cuáles son tus procesos críticos, tus procesos clave, tus actividades críticas y claves y tus proveedores, tus stakeholders precisamente críticos. Para entonces poder definir si yo estoy en un nivel 1 de emergencia, bueno, mira, mando a casa a este personal. Si estoy en un nivel 2 de emergencia, mando a casa a este personal. Y así. Y en función de esto, podemos ir garantizando una continuidad del negocio, que definitivamente hoy en día está muy relacionada con lo que son las tecnologías y por supuesto, evidentemente, en la medida de lo posible con las tecnologías de la cuarta revolución industrial o la industria 4.0. En especial lo que se trata de lo que es nube, manejo de información en nube. De manera que tú puedas trabajar desde tu casa, desde una sala de conferencias a 100 kilómetros de donde queda tu organización, o donde puedas tener 10 centros de trabajo que todos tengan un servidor replicando la misma información. De manera que si hubo un incendio, un derrumbe, un terremoto, una epidemia, cualquiera de los eventos que haya habido, tú tienes esa información replicada y garantizas la continuidad de tus negocios a través de las diferentes plataformas, independientemente de que haya salido cualquiera de los negocios. Incluso la inteligencia artificial se está utilizando hasta en el tema de lo que es la seguridad de la información y de la parte de seguridad informática, lo que es ciberseguridad, porque hoy en día los equipos antivirus, anti-ransomware, etcétera, tienen la capacidad incluso de determinar que hay un movimiento sospechoso horizontal adentro de la organización, que antes un ransomware, por decir algo, entraba a uno de tus servidores e inmediatamente iba a infectar a todos los demás. La inteligencia artificial hoy en día puede aislar ese servidor porque se da cuenta que hay una actividad sospechosa entre los diferentes servidores y aislarlo y mantenerlo únicamente ahí. De manera que, como conclusión a la pregunta que tú haces, definitivamente el plan de emergencias y los planes de emergencia tienen que estar relacionados con la continuidad del negocio, y lo importante es que el alto mando de la organización entienda que los planes de emergencia son de suma importancia y que la parte de emergencias de seguridad y salud laboral no son un costo, no son una pérdida de tiempo, sino que precisamente para estas situaciones te van a garantizar que tu inversión tenga retorno y que haya continuidad en las operaciones, lo que significa continuidad en ¿qué? En el dinero, en el cash flow, en lo que te genera ganancia en la organización. No, sí, Helio, eso es así porque es que eso es una verdad que no se puede ocultar. Y tristemente, por lo menos a mí me han consultado varias personas o varias empresas pidiéndome planes de contingencia o emergencia. Y yo lo que le digo, hermano, yo lo que te voy a tirar es un salvavidas ahorita porque tú te estás ahogando. A estas alturas del partido, tú me vienes a pedir ayuda, ya no vas a hacer nada. Tu negocio no va a avanzar, no va a crecer, sino que se va a hundir porque tú no tomaste las previsiones. Ahora bien, Helio, cayendo un poquito más a lo que es lo nuestro, seguridad y salud en el trabajo, ¿cómo ves tú el futuro de la seguridad y salud en el trabajo? Vamos a dejar un lado atrás el COVID-19 y el estrés del coronavirus para dedicarnos un poquito más a la seguridad y salud. Bueno, como tú bien dices y como lo has reseñado en tu blog y en algunas participaciones que has tenido, una de las cosas importantes de tener en cuenta hoy en día es que estamos viendo la realidad actual. Estamos en el status quo. Pero pocas organizaciones están mirando más allá y están pensando en cómo hacer resiliencia, cómo restituir esas operaciones, cómo vamos a restablecer nuestra normalidad o cuál va a ser nuestra nueva normalidad y nuestro nuevo status quo. Parte de eso, bueno, es lo que he venido mencionando de la importancia entonces de reconocer cuáles son los nuevos peligros, las nuevas amenazas a nuestras organizaciones y cómo hacer readaptación a eso.
Para los profesionales de la seguridad y salud en el trabajo, los prevencionistas, esto implica un gran reto. Por ejemplo, aquí en Venezuela no tenemos para nada legislación del tema de teletrabajo y de las nuevas modalidades de trabajo, como lo que es la economía geek o cosas por el estilo. De manera que yo creo que en los próximos 2 o 3 años, los que estamos en esta área tenemos que hacer una readaptación de normativas, de leyes, de formación, porque entonces ya se nos surgen las siguientes interrogantes. ¿Cómo vamos a hacer un análisis de seguridad en el trabajo o un análisis de puesto de trabajo en la casa de cada uno de los trabajadores? ¿Cómo le vamos a identificar y notificar los peligros y los riesgos, las medidas de prevención? ¿Cómo vamos a garantizar o a definir qué es un accidente de trabajo y qué es una enfermedad ocupacional cuando estás trabajando desde tu casa? De manera que se perfila un panorama de la seguridad y salud en el trabajo que yo creo que no es que nos retrasa o que nos pausa la evolución que veníamos trayendo hacia la cuarta revolución industrial, sino que simplemente nos hace redefinir, reinventar los procesos y entender que vamos a tener que trabajar en cosas nuevas que antes no habíamos estado trabajando, sobre todo aquí en Latinoamérica. No, es correcto, es muy similar a mi visión. Mi visión es simplemente que las cosas van a cambiar radicalmente. El paradigma que ya nosotros traíamos o el cassette que ya nosotros traíamos va a cambiar radicalmente, bien sea para bien o para mal. Yo no puedo predecir el futuro porque eso es muy difícil, pero van a cambiar muchas cosas. Y en el asunto del teletrabajo, yo personalmente es una opción, no lo veo como el futuro porque es una opción que siempre ha existido, porque siempre ha existido que tú traes de tu casa. El asunto es ver qué empresas de verdad les sirve, porque más del 60% de las empresas no les sirve el teletrabajo, sino a partes administrativas o de gerencia. Porque cuando hablamos de cadenas de producción o cadenas de suministro, el teletrabajo ahí es complicado llevarlo, porque he visto aquí varias empresas que han tratado de implementar cosas aquí en Venezuela y no ha funcionado, y fuera tampoco. Pero ojo, es por falta también de buena asesoría y de profesionales que los estén asesorando en cómo hacer las cosas bien. Bueno, esa es una, pero lo otro también quizás, como te decía, esté relacionado con lo que es cambios de paradigmas en la industria. Por ejemplo, si yo soy una industria que fabrica peluches y el peluche tiene 5 partes diferentes, bueno, yo puedo tener centros de producción pequeños en vez de tener una mega fábrica. Supongamos que son peluches artesanales con tejido manual y que tienen un valor agregado adicional. O entender que tengo que hacer, por ejemplo, instalar algunas máquinas en las casas de las costureras. Es decir, aquí tiene que haber un cambio de paradigma de la productividad en general en la industria. Y como tú dices, dejarse asesorar, porque lamentablemente, y es un fenómeno muy latinoamericano, muchas veces el empresario, bueno, por una brecha, por un temor a cambios de paradigmas, por un tema de que te tengo que ver produciendo, si no te veo siento que no estás trabajando, pues hay un temor a ese cambio de tecnología. No, así es, así es. Mira, Helio, tú eres uno de los promotores acá en Venezuela de lo que es la formación virtual, el uso de la tecnología, de la realidad aumentada. Tú la otra vez me hablabas de eso. Quiero que me expliques cuál es tu visión en cuanto a eso y cuál es la utilidad que tiene eso. Yo de repente tal vez tengo una visión diferente a la tuya en algunos aspectos, pero explícame tú cuál es tu visión y cómo ves tú eso en el futuro de la seguridad y salud en el trabajo. Excelente pregunta, porque ciertamente el otro día conversábamos en un webinar y tenías un planteamiento bien interesante, el cual respeto. Te comento que estoy trabajando con una empresa que se llama Quimera, la pueden conseguir a través de quimeramente.com, y precisamente nuestra propuesta de valor es desarrollar principalmente realidad aumentada. También desarrollamos realidad virtual. Para los que no manejan los términos, realidad aumentada, simplemente que a través de tu dispositivo celular, una tableta, algo por el estilo, tú activas la cámara y vas a seguir viendo la realidad, pero con alguna información adicional. Un video, un multimedia, un texto, algo por el estilo. La gente muchas veces lo confunde con la realidad virtual, que es la que te colocas un visor y unos audífonos y te sumerges en un mundo completamente virtual. Las aplicaciones de seguridad y salud en el trabajo de ambas tecnologías son infinitas. Por ejemplo,
Tú puedes con realidad aumentada llegar a una máquina y hacer un chequeo de bloqueo etiquetado de seguridad, lo que conocemos en el área como Loto o Lototo, y que él te indique con unas flechas en rojo los equipos o los elementos que aún no han sido bloqueados o que todavía están energizados, cosas por el estilo. Ahora bien, aterrizando a tu pregunta de la parte educativa, ciertamente lo que tú comentabas es que, por ejemplo, con la parte de extintores, que es uno de los desarrollos que tenemos en la alianza entre Quimera y Épsica, la firma consultora que represento de seguridad y salud laboral, ciertamente no vas a tener la sensación del calor, no vas a oler el humo, nunca es lo mismo que estar exactamente en el sitio. Sin embargo, hay que sopesar aquí y hacer una matriz DOFA y una relación costo-beneficio y ver las cosas como que en el simple hecho del caso de extintores, pero lo podemos extrapolar a cualquier otro tipo de capacitación. No estás gastando el extintor, no estás paralizando tus operaciones, no necesitas un campo de entrenamiento, ni nada por el estilo. Entonces yo creo que más que sustituir es algo que complementa la formación tradicional. De hecho hay un estudio de la Universidad de Yale en el cual se le otorgó a un grupo de estudiantes, personas que no sabían disparar, y se les hizo, obviamente es un estudio científico, se capacitó a una gente con el arma real y otra utilizando este tipo de tecnologías. Al finalizar la formación con tecnologías inmersivas, se dieron cuenta que la formación fue equivalente a un 85 a 95% que los que la realizaron en este caso con las armas reales o con prácticas en campo. De manera que este tipo de tecnologías lo que hace es llevar la educación convencional a un punto más arriba, porque como tú bien sabes, esa famosa pirámide de que, bueno, recordamos algo de lo que escuchamos, mayor porcentaje de lo que tocamos, y lo que más recordamos es lo que realmente hacemos. Esto es prácticamente igual que hacer, obviamente con ciertas diferencias o limitaciones. No, Elio, tu planteamiento es correcto. O sea, yo difiero en que es una cuestión de opiniones. Simplemente hay personas que le parece el asunto de la realidad virtual útil. Ojo, muy bueno que diferenciaste lo que es realidad virtual y realidad aumentada, porque hay veces que se presta confusiones. Y hay una cosa que hay que tener en cuenta: la realidad aumentada en estos casos se usa para inspeccionar centrales nucleares en toda Europa. Se usan drones para inspeccionar centrales nucleares en Europa. La realidad virtual sirve para formación, es correcto. Yo de repente difiero que es porque es mi opinión personal. No le siento el reto, no le siento el sabor, no huelo el humo. Yo soy como que más kinestésico, necesito más sentir la adrenalina fluir. Pero eso fue unas pruebas que estuvimos haciendo en España con unos simuladores de incendio, ¿verdad? A mí no me gustaron, pero es cuestiones de opiniones. Aquí en Venezuela es una opción. ¿Por qué? Porque es una opción formativa que abarata los costos de esa, valga la redundancia, formación, y de verdad puede generar muchos beneficios. ¿Qué opinas tú de eso, Eli, para aunar la opinión sobre este tema? Yo creo que como todo en la educación son herramientas que se van complementando. Si tú en el aula, por ejemplo, agarras y dices, bueno, yo solo voy a dar clase, pero de repente dices, no, mira, vamos a hacer que los estudiantes también hagan exposiciones y que también hagan monografías. Cada una simplemente va complementando una cosa con otra. De hecho, bueno, a lo mejor quizás alguna vez jugaste en computadora un simulador de avión. Con ese simulador de avión tú podrías aprender incluso a aterrizar un Boeing 747 o a despegarlo, operarlo. Pero el día que tú agarras y te colocas unos lentes de realidad virtual, estás acercándote un poquito más a la realidad. Y el día en el que te sientas en una silla que se mueve igual como se mueve el avión, que es lo que hacen los simuladores de vuelo, para entrenar precisamente a los pilotos durante muchas horas antes de que ellos agarren un avión, es simplemente una herramienta más, en el cual además con las mismas ventajas del caso que te he planteado, sin tener la necesidad de volar el avión, de exponerse al riesgo, de gastar combustible y cosas por el estilo. En el caso de seguridad, para entrenar a un operador de montacargas, para el tema de extintores, para materiales peligrosos, para primeros auxilios, es sin fin el uso de aplicaciones que esto puede tener, que como tú bien dices, no solo porque aquí en Venezuela represente un costo importante el tema de los extintores,
en cualquier parte del mundo representan un costo mayor o menor, representan una parada de las operaciones, una ida a un campo de entrenamiento, muchas cosas por el estilo. De manera que yo creo que simplemente son cosas que se van complementando y que a lo mejor tú podrías, por ejemplo, una vez al año hacer 5 entrenamientos de extintores virtuales y uno, digamos que presencial o con fuego real. Simplemente terminan siendo cosas que van aportando a la educación o a la formación de la persona. No, y es así, Elio. Yo porque te planteo es que el ejemplo que me estás dando de la formación de extintores es una cosa, porque una organización donde yo laboro exige obligatoriamente que se dé formación con extintores y con fuego real 3 veces por año, porque es una normativa, o sea, y una vez planteé eso, y porque no se hacen simuladores, es más barato que me mandes un simulador de esos que tienen en los Estados Unidos, que para cuestión de gustos hay el que tú quieras, y me dijeron no, el simulacro debe ser con fuego real y se deben usar los extintores porque nosotros mandamos los extintores para que hagan la práctica. También tienes que ver que hay gente que no cambia el cassette y por más que tú propongas y repropongas, hay gente que no lo ve igual. Claro, es cuestiones de normativas, que cada país tiene una normativa diferente y cada persona maneja eso de una manera diferente, pero son herramientas formativas que están ahí y son opciones que tiene la gente para generar formación. Ahora bien, Helio, un asunto, tú representas a Épsica. Épsica, ¿qué hace? ¿A qué te dedicas tú en Épsica? Ya nosotros hemos trabajado juntos, si mal no recuerdo, en Épsica, y échame el cuento, ¿qué hace Épsica? ¿Qué beneficios aporta? ¿En qué nos puede ayudar en esta situación que estamos pasando? Excelente pregunta, porque en efecto muchas veces quizás no sabemos comunicar bien todo el amplio espectro de servicios que tenemos. Como te comenté, yo soy bombero voluntario y en el año 2011 fundé a la empresa Épsica en conjunto con Eduardo Villarroel, quien es abogado y también es teniente de bomberos. Y digamos que ambos mundos, lo que es la parte de seguridad y salud en el trabajo y lo que es la parte de emergencias y desastres, las podemos cubrir. Tanto análisis, investigación, asesoría, consultoría, formación, servicios, y con la alianza que tenemos con Quimera desde el punto de vista tecnológico, podemos desarrollar aplicaciones, por ejemplo, una aplicación que te sirva para auditar tus sistemas, tus procesos, para evaluar tus condiciones inseguras, para hacer observaciones de procesos, entre muchas otras cosas. Por ejemplo, ahorita en el caso del coronavirus o del COVID, algunas de las cosas en las cuales Épsica puede ayudar a las organizaciones es precisamente en asesoría de seguridad y salud laboral, de cómo hacer adaptaciones de los puestos de trabajo, de la parte biológica, cómo proteger a la organización o incluso hasta la desinfección, porque mi especialidad es la parte de materiales peligrosos y me preocupa ver cómo muchos, incluso estados o países, están haciendo unas desinfecciones que son psicológicas. O sea, psicológicas porque la gente cree que están haciendo algo. Hey, con termonebulizadores y tal. Exacto, es que hacia allá iba. Todavía por ahí hay un video que está rodando de una supuesta universidad en Asia donde habla que el COVID es una partícula muy pequeña que puede estar en el aire. Sin embargo, eso todavía, digamos que no tiene validez mundial, y la misma Organización Mundial de la Salud hasta ahora no lo ha afirmado categóricamente. Lo que sí estamos seguros es que en las superficies sí está y puede estar el COVID-19 por un tiempo prolongado. Entonces, hasta ahora, con el conocimiento científico que tenemos hoy en día, 31 de marzo del año 2020, no podemos afirmar que nebulizar un espacio nos sirva para descontaminar o esterilizar o desinfectar el espacio. Lo que es importante es impregnar bien la superficie con la sustancia. Bueno, desde Épsica manejamos esa información y tenemos un equipo de profesionales que pueden ir a tu organización. Si tú tienes un ambulatorio o tienes un servicio médico o una empresa de las que tiene que continuar el trabajo porque está dentro de las actividades exceptuadas de cuarentena, podemos ir a capacitar a tus trabajadores en el uso de las mascarillas, en el uso de los guantes, en el lavado de las manos, porque con esto también hay, miren, estos días fui a un automercado de una cadena reconocida aquí en Venezuela y veía el
mal uso de todo, de mascarilla, de guantes, de limpieza en el mostrador, de los muchachos que ponen el mercado en las bolsas. O sea, una gran cantidad de cosas, y desde EPSICA podemos apoyar a las organizaciones en eso. Incluso dentro de nuestro plan de continuidad de negocio, parte de lo que hemos hecho es seguirle brindando asesoría a las empresas que son clientes y les hemos dado mucho énfasis en lo que es la formación. Entendiendo que para los procesos venezolanos y seguramente para la mayoría de los países, aunque estemos en cuarentena, tu formación es válida y contrario como muchas personas creen, y me ha pasado ya con muchos clientes, empresas que cuando tienen parada de planta, parada de producción, que no están haciendo nada que parezca productivo, precisamente aprovechan esos tiempos para formar a su gente en seguridad y salud laboral, para revisar sus procedimientos, es decir, aprovechar estos tiempos que son de calma en la productividad por alguna coyuntura, pero que pueden servir para seguir adelantando algunos procesos productivos. En eso te podemos ayudar también. Bueno, eso es para todas las personas que sigo diciendo, si usted requiere asesoría, busque a un profesional. En este caso yo recomiendo, valga la cuña, a Helio y a EPSICA, pues de verdad son profesionales y saben lo que hacen. Porque de verdad uno está viendo aquí actualmente unas locuras en todos los sitios y lamentándolo mucho, conozco a gente de ciertos supermercados que se encargan de la seguridad y tienen un desastre armado en esos procesos que tú estabas nombrando que de verdad no vale la pena ni nombrarlos, pero son cosas del día a día, son las realidades de los países, las realidades de las industrias y eso es lo que estamos viendo y eso es lo que estamos luchando por tratar de minimizar o erradicar. Y Helio, para despedir ¿quieres agregar algo más? Y por supuesto tus coordenadas, dónde te consiguen, dónde te ubican y cómo se comunican contigo. Bueno, para despedir más bien agradecerte nuevamente, Alexander, por la invitación a tu podcast. Y bueno, nos pueden conseguir a través de EPSICA. Recuerden que EPSICA es como E de ergonomía, P de prevención, S de seguridad, I de integral y CA como compañía anónima. Estamos en la página web, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Tenemos un canal que este año estamos haciendo unos videos semanales de seguridad y salud en el trabajo y de todo lo relacionado a las emergencias también, con temas semanales que pueden discutir o pueden debatir a través de diferentes grupos. Tenemos el WhatsApp activo, en Instagram, en cualquiera de las redes sociales de verdad que nos pueden contactar. Y como te decía, desde el punto de vista de la seguridad y salud en el trabajo y de la tecnología, lo que podamos hacer uniendo las dos cosas, estamos a la orden. Trabajamos con inteligencia artificial, con labeling o etiquetado de ese que tú posteas siempre, que podemos identificar si el trabajador tiene puesto o no el casco, si está haciendo una actividad peligrosa desde el punto de vista de algún virus o de alguna pandemia, completamente a sus órdenes desde ahí, desde EPSICA y desde Quimeramente. De nuevo, muchísimas gracias, Alexander, por seguir siendo el evangelista de la seguridad y salud en el trabajo. Y desde EPSICA nuestro lema es que estamos contribuyendo y que estamos tratando siempre de hacer un mundo más seguro y saludable. No, gracias a ti, Helio, por compartir un momento y un ratico y tus conocimientos con todas las personas que escuchan este podcast. Recordándoles siempre que estoy por las redes sociales @seguridad y salud, @seguridad y salud BE y en el blog número 1 de seguridad y salud en el trabajo en español, seguridadysalud.org. Gracias por acompañarme, nos estamos escuchando. Gracias.